El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, gracias por la gentileza, gracias por la generosidad de ustedes de amplificar esta señal informativa de Majestad Radio. Iniciamos nuestro comentario del día de hoy. Hay algunas cosas para comentar, marcado justamente por a veces errores que cometen las candidaturas, ¿no? No solamente cometen las autoridades del gobierno, sino también ciertas candidaturas, y lo vamos a comentar aquí. Siempre yo les planteo, les propongo, querida audiencia, vamos a acomodarnos bien, me dice mi camarógrafo. Ahí, ok, gracias señor, muy amable. Siempre les planteo yo a ustedes en este espacio un juicio crítico sobre, un análisis crítico sobre las cosas que ocurren, ¿no? A ver, empecemos primero por el propio gobierno. Y vamos a hacer una mirada retrospectiva a los ofrecimientos que ha hecho el gobierno sobre el tema de las vacunas. Creo que este país está cansado de que le mientan, de que le vendan humo, de que le ofrezcan y no le cumplan, de que no le hablen con la verdad. Y está claro que lamentablemente el gobierno del presidente Moreno no le ha hablado al Ecuador con la verdad sobre la llegada de las vacunas. Creo que los ciudadanos, si nos explican las cosas, podemos entender por qué razón hay retrasos, qué pasa con la producción desde las farmacéuticas, pero el gobierno se queda en el anuncio y en la pompa. Y después, les importa poco la crítica pública, les importa poco la demanda de los ciudadanos, les importa poco dar explicaciones, se ríen en las ruedas de prensa, se burlan cuando los periodistas les hacen preguntas, se hacen los locos o dicen que no están aquí sino que están en otro país. Bueno, ya llegaron el fin de semana, ¿no? Y estamos miércoles. Y no le informan al país qué pasa con las vacunas. No le han informado al Ecuador qué pasa con las vacunas. El gobierno originalmente, amable audiencia, anunció la adquisición de 2 millones de vacunas a la farmacéutica Pfizer Biotech para inocular a 1 millón de ecuatorianos. 2 millones, tomando en cuenta que cada dosis requiere un refuerzo, 2 millones de dosis para inocular a 1 millón de ecuatorianos. Después se dijo que claro, porque es un tema de producción y se entiende, esto no es exclusivo del Ecuador. Hay otros países de la región que no han recibido ni una vacuna. Aquí se anunció que la primera tanda iba a ser de 50,000 vacunas. Yo recojo simplemente lo que dicen las autoridades, no es invento de este periodista, ni interpretación, ni descontextualización, recojo lo que dicen las autoridades. Porque luego resulta que los periodistas nos dicen que somos mentirosos, que interpretamos mal, que descontextualizamos, que tergiversamos, que no decimos la verdad. Eso también hay que matizar. Sobre este tema de las vacunas, el gobierno dijo, señores, tenemos un acuerdo para adquirir 2 millones de vacunas con Pfizer Biotech. Días después, bueno, de esos 2 millones van a llegar, la primera tanda van a ser de 50,000 vacunas. Después el señor presidente de la República apareció en una cadena y dijo, tenemos buenas noticias. Palabras del señor presidente de la República. Pfizer nos va a dar 36,000 vacunas más, 36,000 dosis más, no vacunas, dosis más. Es decir, 86,000, que implican 43,000 vacunas. El propio presidente de la República, además, antes de hacer el anuncio de las 36,000 dosis adicionales, el 6 de enero, si mal no recuerdo, en uno de estos espacios semanales que él tiene, que es el diálogo con el presidente o algo así, anunció el 6 de enero, les estoy dando la fecha, que las vacunas iban a llegar el 18 de enero. Palabras del presidente de la República. No es un invento del periodismo, no fue una mala interpretación de los periodistas, ni de la opinión pública. Palabras del presidente. El presidente dijo el 18 de enero.
Vino el anuncio de la buena noticia de las 36,000 dosis adicionales, suman 86,000, equivalentes a 43,000 vacunas. Llegó el lunes 18 de enero y nos dijeron, lamentamos que haya sido mal interpretada la información, no dijimos que llega el 18, sino la semana del 18. En lugar de reconocer o de explicar que hubo un retraso, que la vacuna no va a llegar por cualquier cosa, no, le echaron la culpa a que hubo una mala interpretación, la típica. Finalmente llegó el miércoles 20, las vacunas llegan el miércoles 20, pero no son 86,000 dosis, son 8,000. Es lo primero que nos ha enviado Pfizer BioNTech para 4,000 vacunas. Y claro, ese anuncio fue matizado con una información complementaria a través de la cual el gobierno en ese mismo comunicado le dijo a la opinión pública, hemos adquirido o tenemos compromisos por 18 millones de dosis para inocular a 9 millones de ecuatorianos. Entonces hablaron de los 2 millones de Pfizer, hablaron de las vacunas de AstraZeneca, hablaron de las vacunas de COVAX, hablaron de las vacunas de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud y que se está adelantando conversaciones con Johnson & Johnson, con Sinovac de China y con alguna más para poder garantizar la mayor cantidad de vacunas y que se pueda por lo menos garantizar la inoculación del 60% de la población ecuatoriana. 9 millones de ecuatorianos. Digamos, lo pusieron ahí para matizar, que sobre eso se ha previsto una inversión de $200 millones. Información del gobierno. Y para dorarnos la píldora, porque creo que eso es lo que terminó ocurriendo, nos doraron la píldora, nos dieron esta información que termina siendo esperanzadora. Llegó la primera dosis, o el primer cargamento que terminaba siendo esperanzador. Yo insisto, para mí sí era una esperanza ver que llegó el primer cargamento, entre comillas, o el cooler con las 8,000 dosis. Para mí sí era esperanzador el tema. Para dorarnos la píldora, aparte de hacer el anuncio de las 18 millones de dosis, nos dijeron que las 86,000 de Pfizer BioNTech, restando las 8,000 que llegaron, el resto iba a llegar en envíos semanales hasta finales de febrero. Bueno, han pasado 2 semanas. Hace exactamente 2 semanas llegaron las 8,000 dosis y nos dijeron que semanalmente iba a haber envíos. La semana anterior no hubo un envío, esta semana no hay un envío. Y lo peor, el silencio por parte de las autoridades. Todos los días hay colegas, hay líderes de opinión, hay gente que públicamente pregunta qué será de las vacunas. Ofrecidas por el gobierno, no es un invento de los ciudadanos ni de los periodistas, el gobierno lo anunció así. Envíos semanales. Si hay un retraso, ¿por qué no informan? ¿Por qué levantan falsas expectativas? ¿Por qué no pueden ser más eficientes en la comunicación? Yo no sé si cuesta tanto que para cualquier cosa hacen cadenas, hacen ruedas de prensa, emiten comunicados. Para este tipo de cosas sobre las que el Ecuador necesita una respuesta, yo no sé si es tan complicado que se puedan pronunciar. Pero con información, no diciéndole a un funcionario o una funcionaria que no saben. Por lo menos, comídanse y averigüen e informen a la gente, informen a los ecuatorianos qué pasa con las vacunas. ¿Por qué el plan piloto, la fase 0, con estas 4,000 vacunas, con estas 8,000 dosis, se ha manejado con tanta opacidad? Está claro, amable audiencia, que no se puede revelar los nombres de las personas que han recibido la vacuna. No porque el gobierno no quiera. Hay protocolos de confidencialidad que incluso están amparados en la ley. No se puede revelar los nombres de las personas que han sido vacunadas. No se puede revelar la lista de personas que van a recibir la vacuna. Se puede revelar los nombres. Pero se puede explicar los perfiles. Eso sí se puede. Pero el gobierno tampoco lo ha hecho. Y está claro que el gobierno ha manejado con mucha opacidad el tema de las vacunas. No ha sido claro. Llevaron a toda la prensa al aeropuerto para la llegada de las primeras 8,000 dosis. Cero autocrítica en la intervención de la vicepresidenta de la República en el terminal Mariscal Sucre. Cero autocrítica del presidente de la República en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Cero autocrítica. Ok, llegaron las dosis. Llevaron a toda la prensa. Al día siguiente llevaron a toda la prensa a la primera vacunación.
al Hospital Militar, al Pablo Arturo Suárez en Quito, al Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil, y de allí se olvidaron de la prensa. ¿Cuántas vacunas se han administrado? Ayer me decía Yurien, del equipo periodístico de Primera Plana, que de acuerdo a la información preliminar del propio gobierno, sobre esto también hay contradicciones, ¿no? Ayer me decían que se habían administrado 3,000 dosis. Yo no sé si eso es cierto. Que hasta el 27 de enero, me dice Suelen, perdón, no fue Yurien, Suelen, me informó ayer Suelen Granda, que el ministro dijo que se habían vacunado casi 3,000 personas. Yo creo que el país necesita saber con certeza la cifra de personas que han recibido la vacuna. ¿Cuáles son los perfiles de esas personas? Está claro que dentro de esa opacidad tenemos la polémica. Bueno, este país, como tiene memoria corta, ya nadie habla de esta indelicadeza del ministro de Salud. Indelicadeza. De vacunarse primerito él y de hacer que le vacunen a su señora madre, aprovechando su condición de ministro de Estado. Indelicadeza que puede ser considerada inclusive como un delito y por eso la Fiscalía ha iniciado una indagación previa. Y luego la manera tan deportiva como matizan estas acciones, como que alguien le ha dicho que le deje fuera a la señora madre. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Como he dicho, así como la madre del señor ministro tiene derecho, mi madre y la madre de todos ustedes tienen derecho. Pero aquí había prioridades y está claro que no se respetaron esas prioridades. No se respetaron esas prioridades. Entonces, luego de 15 días, yo les pregunto a ustedes, tal vez yo soy el equivocado, pero yo les pregunto a ustedes, querida audiencia, ¿ustedes tienen claridad sobre cuántas personas han recibido la vacuna? ¿Ustedes tienen certeza sobre cuántas dosis han sido administradas? ¿Saben ustedes cuándo comienza la aplicación del refuerzo? Entiendo que es después de 21 días, o sea, el siguiente miércoles. Se supone que el siguiente miércoles ya deben aplicar el refuerzo a las personas que recibieron el primer día las vacunas. Yo no lo sé, créanme. No quiero pecar de ignorante, pero yo les traslado a ustedes. Tal vez yo soy el equivocado. Yo no he leído en ninguna parte, no he escuchado en ninguna parte cuántas vacunas finalmente se han administrado hasta ahora. De las 8,000 dosis, ¿cuántas? ¿Cuáles son los perfiles? La información llega a cuentagotas y no le informan a la gente. Entonces hay que ser muy serios en estas cosas. Guardan silencio, claro, se aprovechan de la coyuntura, como somos desmemoriados, pero de esto poco o nada se habla. Poco o nada se habla. Porque aquí lamentablemente las cosas se miden se miran dependiendo del cristal, ¿no? Dependiendo del cristal. A ver, acá que me dice, hola contertulio. No comparte mi posición, dice. Respecto de la no publicación de los vacunados. Es vacuna, no historia clínica. Hay una diferencia enorme y no existe ninguna prohibición de hacerlo. Al contrario, deberían transparentarlo como lo ha hecho Argentina, por ejemplo. Aquí hay una discusión, porque el otro día yo conversé con Itamar Rodríguez, quien fue viceministro de Salud en el gobierno anterior. Tuvimos una entrevista con el doctor Itamar Rodríguez en la tarde, en el programa de la tarde que tenemos en nuestra plataforma digital. Y él nos decía que no se podía publicar esa información. O sea, ahí sí hay una discusión. Él me decía, hay un tema de confidencialidad. Por eso yo traigo a colación esto. Creo que es discutible. Digo, discutamos el tema de la confidencialidad. Yo creo, insisto, tal vez estoy equivocado, no soy el dueño de la verdad. Creo que no se puede revelar los nombres, pero sí los perfiles. Creo. Hay esta discusión. Entiendo que me dice el contertulio que la jurista Angélica Porras, por ejemplo, ha dicho que no se está revelando ningún detalle especial de los vacunados. Es el argumento justamente de la jurista Angélica Porras. Termina siendo interesante este tema, muy interesante para el debate. Digo, a mí, en cambio,
En esta entrevista, el ex viceministro de Salud, Itamar Rodríguez, me decía que no se puede revelar. El gobierno debería explicar esto. Digo, al final puede ser que todos estemos equivocados, pero el gobierno tiene que decirlo. Porque no explican el plan de vacunación. Si no quieren decir los nombres porque no se puede, por lo menos den los perfiles. Transparenten la información. Yo vengo diciendo desde el mismo día de la llegada de las vacunas, desde la mañana del 20 de enero, de ese miércoles 20 de enero, hace 15 días, he venido diciendo en este espacio que la administración de las vacunas tiene que ser materia de una veeduría. Aquí en el Ecuador arman veedurías por cualquier cosa. Hay gente que arma veedurías solamente para salir en la televisión o para tener exposición pública. Hay otra gente que sí, que es muy seria en el ámbito de las veedurías y que hace trabajo ciudadano, articulación, organización ciudadana. La Constitución permite el armaje de las veedurías. Yo vengo diciendo desde el 20 de enero, en este espacio, que la administración de las vacunas tiene que ser observada por sectores independientes de ciudadanos, conforme consagra la Constitución, que hagan esa labor de veeduría. Pero aquí se les ocurrió después, cuando estalló el escándalo de la vacunación de la madre del señor ministro de Salud, apareció la Comisión Anticorrupción haciendo un ofrecimiento. Finalmente yo no sé si la Comisión Nacional Anticorrupción, la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, que dirige el doctor Germán Rodas, finalmente armó una veeduría para dar un seguimiento al tema. Yo no sé si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social finalmente armó la veeduría, como había sido una decisión aprobada por el Pleno, por pedido, por propuesta del consejero David Rosero. ¿Armaron o no la veeduría? ¿O nos quedamos solamente con los 3 delegados universitarios que han hecho también unos planteamientos bien, para calificarlos de la mejor manera, poco empáticos? Que vacunar a los candidatos y a los expresidentes de la República. Y el común de la gente, o sea, de verdad, y el común de la gente, y la gente que no tiene, y la gente que no tiene recursos para hacerse atender en los hospitales públicos, menos en una clínica privada. O sea, no piensan en la gente, piensan en los candidatos presidenciales, piensan en los expresidentes, y el común de los ciudadanos. Eso es lo que plantearon la semana anterior los señores de esta veeduría, integrada por delegados de 2 universidades, de la San Francisco y de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en el informe que presentaron la semana anterior. Yo no les escuché ni les leí que digan, bueno, hay que vacunar a la gente de a pie, a la gente que no tiene. Quieren empezar vacunando a gente que sí tiene recursos como para hacerse atender. Entonces vamos. Es terrible. Lo han manejado con una opacidad. Pero claro, dependiendo de las cosas que le convienen a la opinión pública, ayer se armaron extensas notas informativas para hacer notar el error que cometió un candidato presidencial, porque yo sí creo que cometió un error el señor Andrés Arauz. El señor Andrés Arauz cometió un error. Hizo un ofrecimiento que no correspondía. Hizo un anuncio en el curso del debate del Consejo Nacional Electoral que no correspondía. Utilizando las palabras del candidato Andrés Arauz. Palabras textuales del candidato. Hubiésemos podido lograr cantidades similares, refiriéndose a Argentina, si trabajamos en forma conjunta. Por eso yo hace pocos meses me reuní con el presidente argentino Alberto Fernández y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis para poder atender a los ecuatorianos. Mal utilizó el anuncio el candidato presidencial Andrés Arauz. Porque ayer él mismo en su cuenta Twitter publicó la carta de Alberto Fernández. Y en la carta de Alberto Fernández, el presidente de Argentina dice que él va a hacer la gestión para garantizar que los ecuatorianos podamos acceder a las vacunas. Vamos a leer la parte pertinente. Yo les pido a ustedes que tengamos un análisis crítico de las cosas.
tratando de hacerlo con cabeza fría. Yo no hablo de objetividad, ni mucho menos porque yo no creo en esas babosadas. Aquí no se trata de ser objetivo, eso no existe. Se trata de ser serio, riguroso y argumentado. Y hacer periodismo crítico serio. No atacar a fulano porque me cae mal o aplaudir a mengano porque me cae bien. Y porque quiero que sea presidente y porque el otro no quiero que sea presidente. No, no se trata de eso. Sí ocurre en los medios, o sea, no nos engañemos, eso pasa en los medios y eso está pasando ahora. Está clarísimo. Basta con ver la oferta mediática en los noticieros de los canales de televisión y en las radios y en los periódicos para darse cuenta por dónde va la cosa. Basta con ver eso. Pero justamente por eso hay que tener un juicio crítico. Entonces yo sí creo que el señor Andrés Arauz cometió un error. Y ojalá que se asuma y se entienda ese error. Porque una cosa es garantizar, que Argentina nos ha garantizado que nos va a dar, que hay un compromiso de Argentina para garantizarnos la entrega de vacunas a los ecuatorianos, y otra cosa es lo que escribió Alberto Fernández el día de ayer, en una carta que el propio candidato Andrés Arauz posteó en sus redes sociales. ¿Qué decía Alberto Fernández? Hablaba justamente del acercamiento con los pueblos, la oportunidad del diálogo, hablaba de la vacuna, como hemos conversado. En Argentina se produce la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la que debe ser envasada en México para su posterior distribución en el continente. No obstante ser este un emprendimiento privado, renuevo mi compromiso para interceder ante las autoridades de este laboratorio a los fines de que se contemplen las necesidades del querido hermano pueblo del Ecuador. Está hablando de interceder. Entonces, hay un ofrecimiento de Alberto Fernández de interceder ante el laboratorio correspondiente para garantizar la llegada de la vacuna de AstraZeneca al Ecuador. Interceder. No es lo mismo que garantizar que van a llegar las vacunas, no es lo mismo. Entonces el término fue mal utilizado y terminó siendo una suerte de venta de humo por parte del candidato presidencial. Cometió un error. Sean autocríticos, se equivocaron. No son equivalentes los términos. No es lo mismo decir voy a hacer que decir me van a ayudar a ver si se puede. No es lo mismo. Hay una gestión, está claro que hay una gestión. Y está claro que hay un compromiso del gobierno argentino liderado por Alberto Fernández para, en el evento de que el mencionado candidato llegue a la presidencia, interceder ante la farmacéutica para que las vacunas también lleguen al Ecuador. No es lo mismo que decir, una vez que yo me siente en Carondelet, el gobierno argentino me va a dar 4 millones de vacunas. No es lo mismo. Entonces ahí hay un error en la comunicación, un error en el anuncio, un error en la estrategia, pero claro, el tema es que este error que es evidente del candidato presidencial ayer mereció notas en prácticamente todos los medios de comunicación. Y sin embargo, de la llegada de las vacunas, del segundo lote de las vacunas, que tiene un retraso de 2 semanas, mutis camino al foro. Ya, ese es el desbalance que yo cuestiono. Ese es el desbalance que cuestiono. O sea, si criticamos una cosa, critiquemos todo, pues. ¿No les parece? Ese desbalance mediático es el que le hace daño a la profesión. Ese desbalance mediático. Criticamos solo lo que nos conviene. ¿Sí o no? Solo lo que nos conviene. A ver, ¿qué me envía el señor ingeniero Carlos? Gracias, señor ingeniero. Revista Caretas dice, a ver, Verónica Mendoza solicita al presidente Alberto Fernández, vamos a ver qué dice acá, una carta. Verónica Mendoza es, o fue candidata presidencial en el Perú. Solicita al presidente Alberto Fernández facilitar al Perú acceso a la vacuna que producirán Argentina y México. La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, solicitó a través de una carta dirigida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, facilita al Estado peruano el acceso a las vacunas contra la COVID-19 que Argentina tiene previsto producir junto a México en los próximos meses. En la referida misiva, Mendoza detalla que la situación de la pandemia de la COVID-19 en Perú es crítica y que la llegada de una segunda ola de contagios nos encuentra con un sistema de salud aún débil y desarticulado. Lo del Perú es clamoroso, ¿ah? Con hospitales al límite de su capacidad, unidades de cuidados intensivos desbordadas, incluidos suministros de oxígeno y equipos de intubación. Como ciudadana y candidata presidencial es mi responsabilidad hacer todo lo que está a mi alcance para aliviar esta situación y contribuir a encontrar alternativas de solución
ahora y en el futuro, señala la carta. Como respuesta, la candidata presidencial en el Perú, Verónica Mendoza, recibió una misiva del presidente Alberto Fernández en el que señala que nadie se salva solo y que los pueblos latinoamericanos debemos enfrentar estos aciagos momentos unidos. El mandatario argentino señaló que si bien en Argentina se produce la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la misma debe ser envasada en México y distribuida desde allí el continente. Al tratarse de un emprendimiento privado, se comprometió a transmitir a los directivos de AstraZeneca su preocupación y hacer su mayor esfuerzo para que el pueblo peruano tenga acceso a esa vacuna. Gracias, ingeniero. Lo que le ha respondido Alberto Fernández a la candidata presidencial Verónica Mendoza de Perú es una respuesta similar a la que recibió Andrés Arauz en el caso del Ecuador. O sea, está claro, el presidente Alberto Fernández ofrece interceder para que AstraZeneca pueda incluir al Ecuador, y en este caso al Perú, en la posibilidad del acceso a las vacunas para inocular a la mayor cantidad de personas. Pero insisto, es un ofrecimiento de interceder. No es lo mismo que garantizar que si se sientan en Carondelet el 24 de mayo, automáticamente Argentina va a entregar 4 millones de vacunas. No es lo mismo, no es lo mismo. Así que tengamos juicios críticos sobre este tipo de cosas. Por ahí más o menos nuestra opinión del día de hoy, que ojalá que se le entienda, porque muchas veces no se comprende lo que se dice. No se puede satisfacer a todo el mundo con opinión, pero ese es el ejercicio de la libertad de expresión. Pero tenemos que tener un juicio crítico. Por cierto, 2 cosas. Finalmente Andrés Arauz aceptó una invitación con nosotros. Mañana estará a las 8 de la mañana acá. Durante varias semanas estuvimos tramitando una entrevista con el candidato presidencial de la Alianza UNES. Teníamos ofrecimientos, pero no concreciones. Nos habían dicho que posiblemente lunes, posiblemente martes. Finalmente ayer en la mañana nos dijeron que no iba a ser posible esta semana. Y si ya no es esta semana, ya no es, porque ya el domingo son las elecciones. Pero luego debo reconocer que parte del equipo de comunicación finalmente nos incluyó en la agenda. Y tendremos mañana a Andrés Arauz, como lo tuvimos ayer a Guillermo Lasso y como lo tuvimos el lunes a Yacu Pérez. Para que ustedes puedan tener una valoración. Y le vamos a preguntar a Andrés Arauz este tema. Y es legítimo que escuchemos la respuesta que nos dé el candidato presidencial de la Alianza UNES. Porque para eso tienen que servir las entrevistas. Aquí hay gente que se pone brava porque entrevistamos a fulano, sultano, mengano, perencejo. Qué bueno que entrevisten a fulano porque me cae bien. Qué mal que entrevisten a mengano porque me cae mal. Y hay gente incluso del mundo mediático que no le gusta pues que uno haga entrevistas. Y no entienden el valor de una entrevista. Además que una entrevista no debe servir para pelearse con el entrevistado. Yo al menos no comulgo con esa visión de entrevistar. Cuando el entrevistador se pelea, entre comillas, con el entrevistado, ¿quién gana? Si se supone que el medio de comunicación es apenas un puente entre el emisor y el receptor, que es el ciudadano, el emisor que es el entrevistado y el receptor que es el ciudadano que escucha, que mira, que lee una entrevista. A veces no se entiende. Mañana tendremos esa posibilidad, Dios mediante, con el candidato presidencial Andrés Arauz, de conversar con él y le vamos a hacer estos planteamientos, porque hay algunas preguntas que tenemos que hacerle con el respeto que siempre nos ha caracterizado, que nos hemos manejado con Lasso, con Yacu Pérez, con Guillermo Celi, con Javier Herbas, con Pedro Freile. Con Pedro Freile incluso yo discrepé con su posición en torno a desconocer la Constitución. Eso no significa que yo soy enemigo de Pedro Freile. Tengo el derecho de cuestionarlo, pero con respeto. Así se deben manejar las entrevistas. Y una cosa adicional, mañana les voy a dar detalles, pero atentos. Ahorita que tengo una gran visualización, atentos. Este fin de semana, Majestad Radio y la Alianza Digital, integrada por Primera Plana, por Periodismo Público, por Somos Estrategia, por Infórmese y por la agencia API, estaremos unidos para la cobertura de las elecciones. Pónganse en pilas, yo mañana les cuento mayores detalles sobre el tema, para que ustedes tengan una valoración, pero estaremos unidos. Tendremos una emisión el sábado en la noche, tendremos 3 emisiones el domingo para garantizar una cobertura de los hechos más importantes asociados a las elecciones. Así que esperamos contar con su generosa sintonía, porque esos espacios, el saber que ustedes nos miran,
nos leen, nos critican, nos escriben, a nosotros nos enriquece. A mí en lo personal me enriquece. Me enriquece el ver la visualización que tengo, el saber que muchas veces discrepan con mi posición porque yo no soy el dueño de la verdad ni pretendo serlo. Soy apenas un ciudadano igual que ustedes. Lo que me diferencia es que tengo esta posibilidad de utilizar un micrófono y una cámara, pero soy igual que ustedes. Y no soy el dueño de la verdad. No somos los dueños de la verdad. Con esa misma actitud propositiva siempre, con buenas intenciones, con buena fe, con el afán de hacer periodismo, este fin de semana, esta radio y esta alianza digital, que mañana les daré más detalles, estará con ustedes en Destino 2021. Así que pónganse en pilas, anotan en la agenda, ya tienen una posibilidad justamente de escucharnos y de mirarnos el fin de semana.